laboratoriales en algún tipo de enfermedades bacterianas para ser específico. Ay. Estábamos diciendo que la microbiología difiere de todo esto, ustedes ya saben, de todas las especialidades médicas, ¿verdad? Ginecología, pediatría, cirugía, para todo se usa los métodos de qué germen que está causando la enfermedad, ¿verdad? Entonces hablamos sobre sangre, hablamos sobre cómo debe de ser la extracción de sangre, ustedes ya saben ahora, ustedes ya saben lo que es una bacteremia, una fungemia, ¿verdad? Hablamos de una septicemia continua, intermitente. ¿Qué era una septicemia continua? Una infección generalizada, profe. Sí, o sea que puede llegar hasta un shock séptico generalizado. Y intermitente que afecta a un foco, ¿verdad? Por ejemplo, pulmón, por ejemplo, tracto urinario, como bien dice ahí, ¿verdad? ¿A qué salió acá esta cosita? ¿Ustedes ven este? Que yo muevo. ¿A qué salió? Bueno, están viendo, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, hablamos sobre los signos clínicos en el cual puede haber fiebre, escalofrío, hipotensión. Bueno, esto es importante, del volumen aproximado, ¿verdad? Que nosotros debemos de extraer, por ejemplo, sangre en un hemocultivo, cuánto ml, que si pedimos por 2, ustedes ya conocieron también el frasquito que es para hemocultivo. Obviamente para hemocultivo es un frasco diferente, voy a mostrar uno más. Es un frasco diferente a lo que sería una extracción simple de sangre que son estos. ¿Me entienden? Después hablamos sobre el iod, que dijimos que hay el iod solución y el iod jabón. Por ejemplo, el iod jabón, ¿en quiénes se utilizaba? ¿En qué momento se utilizaba? Lavarse las manos, profe. ¿Frente a qué? ¿Pero para qué? Obviamente para lavar nuestras manos, pero ¿para qué? Para entrar en un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, no son procedimientos quirúrgicos, o sea, sí, suele haber también así cuando en la enfermería para cuando vamos a entrar a verle al paciente, y eso también suele haber. Estamos hablando en privado ahí. Y el iod solución, cuando vamos a hacer curación y eso, ¿verdad? Sí, sería hacer el campo, creo, ¿verdad? Sí, Preparar así el mismo. campo. Así mismo. Bueno, esto ya está. Hablamos sobre el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, ¿en quiénes nosotros vamos a hacer la punción en líquido cefalorraquídeo? Pensando en qué patología. Anemia, profe. ¿En qué? ¿Por qué te callas? Meningitis no sería bueno. Meningitis bacteriana, por ejemplo. Ahí ya dice bacteriana porque cuando dice bacteriana, o sea, siempre las bacterias son las que, también las virales, ¿verdad? Pero bacteriana uno ya dio el diagnóstico, por decir, ¿verdad? Y dijimos que eso se debe de tratar antes, por ejemplo, con los signos y síntomas de un paciente, entonces nosotros ya teníamos que tratarlo empíricamente. ¿Se acuerdan que dijimos que no hay que esperar el resultado? ¿Se acuerdan? Obviamente todo esto tenemos que hacer de manera aséptica. Se debe desinfectar, o sea, hacer el campo como dijo la compañera.
primero y después proceder. ¿Este qué es? El solución del yo. Iod, profe. Yo. Solución, ¿verdad? Y también aproximadamente cuánto ml se retira, ¿verdad? El líquido. Y aquí yo les puse. Eso todo tienen que ir repasando otra vez, ¿sí? Estudien, por favor, de todo esto que dimos hasta ahora. Tengo una reunión con la doctora Ana. Entonces, es nuevo, que no les sorprenda, ¿sí? Bueno, hablamos también, bueno, no solamente se extrae el líquido realizando una punción lumbar, ¿verdad? Hablamos también de otros lugares donde nosotros podemos extraer líquidos. ¿Dónde son esos lugares? Intraarticular, ¿no era, profe? Sí, después. En los pulmones, profe. Sí, después. En Abdomen. los A pulmones nivel o en la abdominal. a nivel abdominal. Por ejemplo, si yo digo líquido abdominal, puedo decir también peritoneal. Si digo punción torácica, estamos hablando del pulmón, obviamente, ¿verdad? Pleural, ¿verdad? Sí, profe. Y yo les había mostrado, por ejemplo, este es seguramente un paciente cirrótico en el cual se complica con una ascitis. Obviamente se debe hacer el procedimiento que se llama paracentesis, se llama. Que la paracentesis se extrae el líquido, que es lo que ustedes están viendo acá. Si hablamos de edema, por ejemplo, qué sé yo, un derrame pleural o mejor decir, un edema importante en los pulmones, entonces nosotros extraemos líquidos con la toracocentesis, ¿verdad? Podemos extraer pus o líquido también, ¿se acuerdan? Articular. Bueno, y ahí una vez más está mostrando. Una vez más. Esto, por ejemplo, es líquido. Esquemáticamente esto es. Sí o sí, si hay un líquido importante, eso se debe de drenar. ¿Por qué ustedes piensan que si hay un líquido importante, sí o sí se debe de drenar? ¿Mm? Profe, ¿es líquido en dónde? En los pulmones. ¿Qué pasó? Preguntaste por la extracción de líquido en los pulmones. Yo lo que pregunté fue por qué cuando hay un líquido importante, ¿por qué eso se debe de drenar? ¿Qué ustedes piensan? Acá, por ejemplo, esquemáticamente, si ustedes piensan un poquitito, ya les estoy mostrando, esto es líquido y esto es el pulmón. ¿Qué ustedes piensan? ¿Para qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué se hace? Para esos estudios, profe. No. No sería, profe, para, no sé, combatir infecciones, evitar infecciones. Sí, pero si nosotros, les voy a explicar para yo esto le pregunto para que, yo sé que ustedes están recién
en segundo año, pero me gusta que ustedes sepan, o sea, yo no quiero tener secreto con ustedes, o sea, no es dar, mostrarle y terminar, ¿entienden? Yo quiero que ustedes sepan, por ejemplo, por qué se extrae líquido del pulmón. ¿Por qué? Porque lo que hace es el pulmón con la pleura y que el líquido que hay ahí hace que el paciente tenga dificultad respiratoria, ¿entienden? No se expande bien el pulmón. Obviamente hay que drenar ese líquido, obviamente eso produce una infección. ¿Está bien esa respuesta? Produce una infección y sí o sí hay que drenar eso, ¿entienden? Esto, por ejemplo, pasa mucho en pacientes que se accidentan. Por ejemplo, si hay una contusión pulmonar y si es importante bilateral, por ejemplo, pulmonar, sí o sí hay líquido en el pulmón y sí o sí eso se hay que drenar, ¿entienden? Cuando también puede ocurrir un edema agudo del pulmón en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Solamente estamos hablando de líquidos importantes, por ejemplo, 300, 600 de líquidos. Si es 5 cc y eso no tanto, ¿verdad? Eso se medica, nomás se acuerdan que yo les había dicho que no todos los, por ejemplo, no todo líquido, por ejemplo, en el pulmón, si es poco el líquido, por 5, 10 cc, entonces dependiendo también, obviamente, del paciente, de cómo está el paciente, nosotros le hacemos nomás, le medicamos nomás al paciente. Por ejemplo, furo y eso, ¿sí? Bueno. No quiere ir otra vez y no. Ese era un paciente con ascitis, ¿verdad? En el cual eso se debe de drenar enorme, eso se tiene que extraer el líquido. Bueno, y nada, les había dicho que es obviamente con una aguja, jeringa, ¿verdad? Y siempre que se extrae todo el líquido. Bueno, después creo que eso. ¿Entendieron? Era un repaso nomás con ustedes. Después están las vías respiratorias altas, que esto puede ser, se toma, obviamente estamos hablando de vías respiratorias pues superiores o altas se le llama, en el cual puede ser amidalar, faringe, y lo que se extrae exudado y si hay úlcera, también, ¿verdad? Algo importante acá es que se debe, acuérdense de esto, que se debe de evitar la contaminación con la saliva, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto favorece el crecimiento de otros patógenos y es totalmente, o sea que si se contaminan no vamos para el resultado que esperamos, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, bueno, más adelante vamos a hablar sobre orina, así que ahí voy a hablar sobre orina. ¿Y se acuerdan del hisopo? Y lo que hacemos es, metemos el hisopo y si hay algún exudado, eso es lo que queremos, se frota eso y obviamente primero le decimos al paciente que trague, ¿verdad? Por su saliva. Y luego metemos el hisopo, esto se frota y se quita. Están los senos paranasales también, pensando por ejemplo en una sinusitis o algo. Bueno, y eso está ahí. ¿Alguna pregunta? No, Ese profe. es otro repaso de la vez pasada que terminó mi mate. Profe, Bueno, ¿y? este PPT podrías subirnos, por favor. Y eso es lo que les dije, yo ya lo subí ya ahora. Ahí, ahora ustedes ya tienen todas las clases de lo que dimos hasta ahora. Recién acabo de subir. Si es que de por ahí me querés seguir, si me quieren seguir, entren nomás a la plataforma y descarguen. Y de paso me avisan, ¿verdad? Porque tengo así, mira, tengo así, 3 tengo. Y de por ahí sí no está todo, porque se pueden fijar, nomás son 99 diapositivas, entonces sí se pueden fijar y decirme si está completo también, por favor, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta?
No, profe. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre vías respiratorias bajas. Cuando hablamos de vías respiratorias bajas, obviamente estamos hablando de lo que sería la parte ya alveolar y eso, ¿verdad? No así de la tráquea ni de la faringe, y ustedes eso saben por anatomía. Se puede usar diversas técnicas para recoger muestras de las vías respiratorias inferiores. Por ejemplo, esto incluye la expectoración espontánea o inducida por una solución salina. Bueno, hay un estudio que se llama cultivo de esputo. La vez pasada hablé sobre esto en otra facultad y se empezaban a reír porque yo decía esputo, pero en realidad es así como se llama, cultivo de esputo. ¿Y qué es? Es solamente la expectoración, ¿verdad? De una persona, es el moco más bien, y eso se estudia, se cultiva y a ver qué crece, ¿entienden? Eso es, ¿cómo le voy a decir? En términos médicos se dice así. Obviamente no le voy a decir echa tu moco ahí al jefe, ¿verdad? Sí, o en la orden poner echó su moco en el frasquito y eso se estudia. No, es cultivo de esputo, ¿sí? ¿Entienden? Bueno, también se puede hacer la broncoscopía, el lavado broncoalveolar, una aspiración transtraqueal y una aspiración directa a través de la pared torácica. Estos ya son procedimientos más invasivos. La expectoración espontánea, o sea, cuando yo he hecho sin problema, o también inducida, así como la mayor parte de tipos de muestra de broncoscopía, estas también se pueden contaminar por bacterias por vías respiratorias altas. Por esta razón, la muestra se debe estudiar microscópicamente para valorar el grado de contaminación oral y si es posible valorar también la muestra, ¿sí? Las muestras con gran número de células epiteliales escamosas mirando al microscopio y sin bacterias predominantes asociadas, por ejemplo, a leucocitos, no deben ser usadas para un cultivo. Las técnicas invasivas para recoger una muestra sin contaminación son usadas en los casos de una infección broncopulmonar. Bueno, esputo expectorado. No vamos a decir nosotros, en la orden no vamos a nosotros decir esputo expectorado, cultivo de esputo, ¿sí? Si es posible pedir al paciente, primero, o sea, es lo que nosotros le vamos a decir al paciente, que se enjuague la boca con agua antes de recoger la muestra. Un poco difícil, ¿verdad? No sé si ya les pasó, ¿verdad? Pero muchas veces tenemos tanto catarro que hacemos así y expulsamos, ¿verdad? Que es así. Pero muchas veces esto es un poco difícil cuando el famoso dice toso y vos escuchás ese sonido que se destruidor, pero no echas o no viene nada, ¿verdad? Que es así. Es algo que ustedes saben, ¿verdad? No es un secreto para ustedes. Hola, sí, no entiendo. Sí, profe, te escuchamos. ¿Entendés? Creo que eso, ¿cómo era? Yaniva ahora. Jazmín, profe. Ah, perdón, Jasmine. Eh, bueno, entonces, como les decía, es un poco difícil esto de que se enjuague la boca, pero bueno, hay situaciones en que se puede y nada, recogemos la muestra. Pedir que tosa profundamente y expectore las secreciones, eso es cuando hay entre comillas muchos catarros, ¿sí? Que son secreciones. Esto obviamente se realiza en un frasco estéril y acá un poco difícil también evitar contaminación con la saliva. Se junta en este frasco, ¿sí? Lo más importante es, le das el frasco al paciente, le decís. ¿Qué le decís? Jazmín, ¿qué le decís? Tres cosas había que decirle. Voy a hacer un poco verde porque están muy caigüe después de la Semana Santa.
Profe, ¿qué preguntaste? ¿Qué son las cosas? ¿Qué le pedís al paciente? ¿Qué le vas a pedir? ¿Quién me habla? Porque no me sale ahí. Keila, profe. Keila, Sí. Keila, ¿qué le decías a tu paciente si es que le vas a pedir un cultivo de esputo? 3 cosas importantes que acabo de decir. 1, Uno es la toma de muestra que habías dicho. ¿quién dijo eso? Yo, Laura. ¿Quién? Laura. Laura. Yo estoy hablando a nivel del, o sea, ¿qué es lo que vos le vas a decir a tu paciente, Laura? Sabemos que por la toma de muestra. Bueno, la toma de muestra entonces, No después. serían las funciones, profe, para extraer líquido. No, ok, la otro lado vos estás. Nosotros estamos hablando ya de, primero estamos hablando de, de la o sea, del cultivo de esputo, nosotros ya estamos hablando, ok, la mira. Profe, no era solo que se tenía que ser ¿Viste? el catarro. ¿Cómo? Y Que el tenía que esputo ser del solo el catarro. catarro, dijo la profe, pero no podemos decir así, moco y esas. La secreción. Sí. Profe, entonces Bueno, sería ese que estabas diciendo que expulse flema o algo así de su boca, ¿verdad? sí, después, pero ¿cómo es? Te voy a decir otra vez, Pero se me atiendan, daría atiendan, eso Cultivo, no, esto es cosa que cultivo de ustedes van esputo a, no era, profe. Vos dijiste que cultivo de esputo. me hacen reír ustedes, perdón. Ustedes, ¿por qué lo que ustedes se quedan allí de lejos, después vienen, todo lo que, no, bueno, Entonces Perdón, estamos con el perdón, parcial, profe. Estamos Entendió, todavía profe. aquí. ay, ay, ay. Por eso lo que sería Pero un lindo día, una presencial, porque cuando es presencial es más presión. Así virtual hay mucha distracción, me supongo. Pero yo lo voy a explicar otra. estamos con parciales nomás, profe. estamos nomás un poco pegados, profe. Ayer, un día duro. Bueno, bueno, ¿qué rindieron ayer? Bioquímica, profe. Ah, bioquímica. Con la doctora Ana. Con el profesor Sebastián, profe. Ah, Sebastián, Dios mío, lo que era. Bueno, me acuerdo que con el, ya que estamos ahora, con el doctor Sebastián, yo así pasamos. Me presenté en la primera mesa y fui la única que no pasé. Dios, se cayó el mundo aquella vez, me acuerdo. La única. Ese que todos, veía que todos, hasta, no sé, 75, 80, todo, y yo esperaba ya mi nombre y qué onda, nunca decía mi nombre y después dijo mi nombre y era la última porque fui la única que no pasé, casi me morí aquella vez, me acuerdo. Dios mío, obviamente después pasé en la segunda hora, pero se te queda ese trauma psicológico, hasta ahora me acuerdo. Eso que ya es del segundo, pero bueno, ya está. Lo que estaba diciendo es la muestra de cultivo. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer es decirle al paciente que nosotros queremos estudiar las secreciones, ¿verdad? Las secreciones que expulsa. Esto podría ser amarillenta, verdosa o podría ser también solamente clara, ¿verdad? ¿Conocen ustedes la clara también? No me van a decir que no. Bueno, le vamos a decir primeramente que se tiene que enjuagar la boca. Le estoy diciendo ya, enjuagar la boca antes de expectorar. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Tiene que inspirar profundamente, porque nosotros tenemos reflejos para toser. ¿Eso saben ustedes? O yo nomás lo que siempre hago. Bueno, y que expectore. Decirle que no se tiene que contaminar con la saliva. 3 cosas yo le estoy diciendo. ¿Entienden? Bueno, Sí, profe. Que tiene que enjuagarse la boca, sí, que tiene que inspirar profundamente y que expectore, que no se debe mezclar con la saliva. exacto. Ahí está. Si es posible pedir al paciente que se enjuague la boca antes de recoger la muestra.
pedir que tosa profundamente y expectore la secreción de las... Eso pues, cuando nosotros expiramos profundamente, por suerte tenemos un reflejo de la tos, entonces vienen de las vías aéreas bajas. Y eso se desecha en el frasco que yo le estoy mostrando acá. Posterior a eso, obviamente, o sea, no es posterior, sino con eso también, antes de decirle que evitar la contaminación con la saliva. Vuelvo a decir, es un poco difícil, pero aunque no crean, si el paciente entiende también, bueno, no entiende lo que, bueno, es lo que venga, ¿verdad? Bueno, ya pasamos por esos pasos. Cuando retiramos esta muestra, vamos a suponer que ya tenemos esta muestra y acá está el esputo, ¿verdad? No se olviden nunca de poner los nombres, el apellido, la edad, la cama, o sea, la habitación donde se encuentra el paciente y poner para qué es. Yo jamás me voy a ir y le voy a dar al laboratorista, ¿verdad? Siempre con una orden, ¿entienden? Pero no va a saber para qué es. ¿Entendieron muestra de esputo? Sí, profe. También está la muestra de broncoscopía. Si son utilizados, se usan anestésicos, que hace inhibir el crecimiento de las bacterias, por lo que las muestras deben ser procesadas inmediatamente, ¿sí? Si se emplea un broncoscopio protegido para evitar la contaminación con las vías aéreas altas, se puede hacer cultivos anaerobios. Esto ya es más invasivo. Y es este procedimiento. Esto hacen los neumólogos. Yo no hice todavía este procedimiento. Esto se debe de especializar otra parte el médico, ¿sí? Se utiliza el broncoscopio para inspeccionar las vías aéreas en busca de anomalías y si es que hay algo que extraer, ¿verdad? Es un poco difícil, pero hacen los médicos especialistas. También están los aspirados traqueal y aspirado pulmonar directo, donde las muestras deben ser procesadas para bacterias aerobias y anaerobias. ¿Cómo se toman las muestras? Bueno, primero usar viables estériles con tapa en rosca y se recogen unos 1 ml a 2 ml del material, que son estos tubos en rosca. Ustedes ya conocen esto. Este tubo en rosca, ¿en qué otro procedimiento? Cuando yo miro ¿qué otro era que se podía colocar? En un líquido. El líquido cefalorraquídeo, ¿no? Muy bien. ¿Vieron cómo al mostrar la imagen se nos queda en nuestra mente? También, obviamente, se puede hacer a través de un estudio en oído, por ejemplo, en una otitis, ¿verdad? Ya que no cede, que hay que estudiar, que se llama tímpanocentesis. Una aspiración, lo que se quiere hacer es una aspiración del líquido medio, del oído medio. Esto también hacen los otorrinos, ¿sí? Es necesario para establecer el diagnóstico específico de otitis media. Hoy en día, ya cada uno tiene su especialización, ¿verdad? No es más como antes que, por ejemplo, un clínico tiene que hacer todo, ¿verdad? Por decir nomás, sino que ahora nos ayudamos entre todos, ¿verdad? Si esto, por ejemplo, un clínico de hoy en día no va a poder hacer, ¿verdad? A no ser que sea una persona que, no sé, ni un médico familiar, ¿verdad? Sí o sí necesitamos de la ayuda de nuestro colega, ¿verdad? De un otorrino, por ejemplo. Y se llama tímpanocentesis. ¿Qué es la tímpanocentesis? Es solamente la aspiración del líquido que se encuentra en el oído medio. Es necesario para establecer un diagnóstico específico, por ejemplo, lo que dije recién, una otitis, ¿sí? Una otitis media. ¿Está? Sin embargo, resulta innecesaria para la mayoría de las infecciones, puesto que los patógenos más comunes se pueden tratar empíricamente, ¿sí? Nosotros ya sabemos ya un germen que se llama los más habituales. Cuando, por ejemplo, no cede con el antibiótico, entonces ahí es cuando se hace ya la tímpanocentesis. ¿Entienden lo que les quiero decir? Acuérdense que cuando decimos, por ejemplo, pensamos en una otitis media, yo pienso en una otitis media, ustedes piensan en una otitis media, cuando ya sean médicos le damos el antibiótico. Si no resulta
ahí es cuando llegamos a la tímpanocentesis. Esto es lo que quiere decir esta diapositiva, ¿entienden? Bueno, o si no, se puede. Bueno, se aspira la muestra con aguja y jeringa y podría ser con un hisopo también. Se recoge cualquier volumen y se coloca en el tubo estéril con tapa de rosca. Directamente ya se tienen que acordar de esto, ¿sí? El cultivo se muestra en el oído externo, no tiene un valor predictivo para la otitis media, obviamente. Y nada, por ejemplo, si hablamos de hisopo, lo que hacemos es introducir el hisopo y frotar, ¿sí? El tubo. Bueno, ¿qué era tímpanocentesis? No era inflamación del oído medio, profe. ¿Qué? Tímpanocentesis. Profe, Ustedes, Dios mío, ¿en serio esto es? sacar líquido del oído La medio, profe. Eso es. Y si sacamos del oído medio, ¿en qué estamos pensando? ¿En qué patología? Otitis, medio. ¿Otitis qué? Medio, profe. Muy bien. Cuando pensamos en una otitis media es que se hace la tímpanocentesis, no en una externa que nosotros vemos ahí el pabellón auricular y todo eso, eso no. O, bueno, ¿y cómo es el procedimiento? Hay dos maneras de hacer el procedimiento. No quiero preguntar, pero quiero preguntar para decir cómo eran esas dos maneras de extraer el líquido. Una de ellas puede ser con el hisopo, profe. Muy bien, con el hisopo hacemos frotar, introducimos hasta el oído medio, frotamos y extraemos. ¿Y el otro? ¿Esa quién es? La que está hablando. Geniva. Sí, Yaniva. Después, Yaniva. El otro puede ser con agujas, creo Sí, que. sí, con el aspirado, ¿verdad? Con jeringa y aguja. Me alegra lo que no saben. Bueno, eso es en cuanto a oído. Cortitos son. Ya hablamos ya de esputo, ya hablamos de cómo es uno de los más frecuentes y que cualquiera puede hacer. Hablamos cómo sería, qué nosotros debemos decirle al paciente y para qué sirve. Hablamos sobre la broncoscopía, que ya es un poco más invasivo. Hablamos sobre oído, sobre la tímpanocentesis, de cómo se pueden hacer los dos procedimientos y dijimos que se trata empíricamente o empíricamente antes de que venga, retorne el resultado. Ahora vamos a hablar de ojos, porque también se puede hacer procedimientos de ojos, ¿sí? Y es la recogida de la muestra en caso de una infección ocular. A pesar de tratar, sigue su evolución. Obviamente esto es difícil, necesitamos de la ayuda de nuestro colega, ¿verdad? El oftalmólogo, puesto que la muestra obtenida resulta en general muy pequeña y puede existir relativamente muy pocos microorganismos. Se debe de tomar también estas muestras antes de usar anestésicos tópicos. ¿Se acuerdan que en el oído también se usaba anestésico? Para infección superficial, las muestras se recogen si no es profunda, ¿verdad? Entonces, solamente si es superficial, como bien dice acá, la muestra se puede recoger con una torunda, ¿sí? O mediante un raspado corneal, ¿sí? Solamente si esto es necesario. Para infecciones profundas, sí ya se realiza un aspirado. ¿Y dónde ocurre ese aspirado? En el humor acuoso o vítreo, sí o sí. Necesitamos de la ayuda de nuestro compañero, compañera oftalmólogo, oftalmólogo. Se puede recoger cualquier volumen e inocular las placas en el momento de transportar inmediatamente al laboratorio. ¿Saben lo que toda muestra se debe de enviar inmediatamente al laboratorio? ¿Sí? Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son las maneras de recoger una muestra a nivel del ojo? Desde la más sencilla hasta la más invasiva. Con una torunda, profe.
Sí, muy bien. Esa es superficial. Con una torunda o con raspado, ¿te acuerdas? Y la invasiva, Y la invasiva es tomando una muestra del humor vítreo u acuoso. muy bien. Que esta es la que estamos viendo. Eso no, yo a lo menos no hago esto. Ni nunca. No hago. Bueno, heridas y accesos. Las heridas abiertas con drenaje son colonizadas muchas veces por organismos potencialmente patógenos, no relacionados con el proceso infeccioso específico. Por esa razón, tiene importancia recoger muestras de la profundidad de la herida después de limpiar la superficie. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No es que yo tomo, por ejemplo, la herida se ve ahí superficialmente. Lo que yo tengo que hacer es limpiar esa herida y, más o menos, para que entiendan lo que le quiero decir, raspar fuerte para que llegue a profundidades para extraer ese material. ¿Entienden más o menos? Lástima que no, bueno, cuando estemos presencialmente les voy a mostrar. De modo similar, los aspirados de acceso cerrado se deben recoger tanto en el centro como en la pared del acceso. ¿Y cómo se recoge? Se recoge la muestra con aguja o jeringa estériles. El drenaje de las infecciones de tejidos blandos puede recogerse también mediante aspiración. Se deben evitar las torundas siempre que sea posible, puesto que es difícil obtener una muestra representativa de no contaminada por los microorganismos que colonizan la superficie. Pero dijimos que antes nosotros debemos de limpiar esa zona, ¿sí? Si hay líquido, se debe de tomar entre 1 ml a 5 ml de pus y colocarlo en el tubo estéril, con tapón de rosca o tubo o vial para anaerobios. Bueno, y es así, ¿vieron? Esto se limpió obviamente todo y se extrae con la jeringa. O, si no nos queda otra, podemos hacer también con el hisopo. Obviamente todo esto debe de estar primero, todo esto primero debemos de limpiar nuestra zona, hacer nuestro campo como hace rato dijo una. Y aquí de nuevo los tubos. Bueno, tejidos. Los tejidos se deben obtener de lugares representativos y siempre que sea posible se deben de recoger muchas muestras, o sea, múltiples muestras. La muestra tisular, o sea, la muestra del tejido, se transportará en un recipiente estéril, también con tapón en rosca, y se añadirá solución salina estéril. ¿Para qué eso? Para prevenir la desecación si se trata de una muestra pequeña. Para eso ya conocen. Histológico, ¿sí? Para después extraigo el material del tejido, coloco en mi recipiente en el tubo y le añado suero, ¿sí? ¿Para qué era eso? Si es que la muestra es pequeña, para que no se reseque. Por ejemplo, esto ya es invasivo también, ¿verdad? Estamos hablando de una biopsia de hígado, por ejemplo. Acá dice, se remueve una porción central pequeña y delgada de tejido con una aguja de biopsia. Bueno, se extrae para estudiar un ejemplo, este hígado, ¿verdad? Y se debe de enviar al laboratorio. Histopatológico nosotros le decimos, ¿sí? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Bueno, y esto es una de las cosas más frecuentes, no se lo dejen de mirar no sé qué están mirando, pero esto es uno de los estudios que todos pedimos, que es la orina, ¿sí? Orina simple o urocultivo. La orina es la que constituye una de las muestras enviadas con más frecuencia para el cultivo. Siempre que, por ejemplo, hay un ingreso
siempre nosotros le pedimos orina simple a todos los pacientes, no importa, no importa si viene, por ejemplo, por una cirugía o si viene por ejemplo, si pedimos por cirugía, ¿por qué creen? Porque es un prequirúrgico. En un prequirúrgico todo debe de estar bien en teoría, ¿verdad? Entonces, si hay una infección urinaria, obviamente tenés que tratar, no te puede escapar. Todo ingreso se pide orina, ¿sí? Constituye, una vez más, la muestra enviada con más frecuencia. Dice, puesto que la uretra está colonizada por bacterias potencialmente patógenas, se debe desechar. Esto es importantísimo, lo que nosotros debemos decirle a nuestros pacientes. Se debe desechar la primera porción de la orina obtenida mediante micción o sondaje. Ayer, por ejemplo, tuve un caso, un ingreso de una chica que se tenía que operar de una fractura de muñeca. Ella se hizo su prequirúrgico y salió una orina patológica. Obviamente no pensé en una infección urinaria, sino más bien pensé que ella contaminó su orina y por eso vino alterada. ¿Por qué? Porque ella no tiene ningún síntoma, es joven, además es mujer. Entonces, sí o sí las mujeres presentan, por ejemplo, dolor al orinar, fiebre, malestar, ¿verdad? Y ella venía en su prequirúrgico. Entonces, ¿qué pasó ahí? El médico que le solicitó la orina, el paciente no tiene por qué de saber cómo se hace, por ejemplo, el procedimiento. Nosotros debemos de explicarle. Y lo que nosotros debemos de decirle es juntar en un frasco estéril si es necesario, o sea, es necesario en realidad porque forma parte del procedimiento, se debe de higienizar primero y posterior a eso decirle que el primer chorro es afuera y el segundo chorro es la que se colecta, ¿entienden? Supongo yo que ella no hizo así, entonces por eso vino al tema y lo volví a repetir su orina. Obviamente ya con las indicaciones, ¿verdad? De decirle ya a ella cómo debe de ser, ¿verdad? ¿Entienden lo que le quiero decir? Nunca se olvidan de esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos esto, nosotros vamos a decir, ah, sí, tiene una infección urinaria, voy a tratarle. Y no era así. ¿Entienden? Sí, profe. Bueno, los patógenos pueden crecer en la orina, por lo que se evitará el retraso en el transporte hasta el laboratorio, ¿sí? Toda muestra se debe de enviar inmediatamente. Si no es posible cultivar inmediatamente la muestra, se debe refrigerar o colocar en un conservador bacteriostático. ¿Por qué? Porque se pierde entonces. Hay muchas maneras de técnicas para recolectar la orina, ¿sí? Una de las más frecuentes es la micción espontánea, que es decirle al paciente que, un paciente obviamente lúcido, decirle que orine, ¿verdad? En el frasquito, primer chorro afuera y el segundo recién. Otra vez con la bolsa colectora, pacientes que tienen sonda vesical, cateterismo, ¿verdad? Y la otra ya es, esto se hace más en niños, que es cuando ya a través de una punción, cuando no orina ni por desgracia el paciente, ¿verdad? Entonces se hace una punción y se llama punción suprapúbica. Bueno, una vez más, la orina es la porción media de la micción. Se debe de evitar la contaminación de la muestra por bacterias, lo que sería la uretra o vagina, para lo que se desecha entonces la primera parte de la micción. La primera micción arrastra esos gérmenes que hay, por ejemplo, a nivel de la vagina, ¿sí? Por eso es que se recomienda en el segundo chorro. En ciertos casos, como sangrado, que se realiza en las mujeres, entonces el taponado vaginal para evitar así la contaminación. Obviamente estamos hablando de una paciente que creemos que está con una infección urinaria. ¿Por qué? Porque si es con sangrado viene la orina, entonces está contaminado, ¿me entienden? Y se debe recolectar en un bote estéril, en un frasquito estéril. Todo esto les voy a preguntar ahora, así que atiendan lo que les estoy diciendo. Bueno, esto es de niños pequeñitos, obviamente, que obviamente no es nada invasivo
y lo que queremos es recolectar su orina. Estamos hablando de pacientes que están en terapia, eso de los bebés. Y por sondaje no es recomendable para cultivos rutinarios debido al riesgo de inducir una infección. ¿Por qué? Obviamente la colocación de una sonda es un foco paciente, pero el paciente es encamado, no orina por sí solo, obviamente se debe de sondar a ese paciente. La primera parte está contaminada por bacterias uretrales. Se debe desechar también la primera porción de la micción y recolectar también en un frasco estéril. Bueno, esto con la sonda. Y por último ya, ¿verdad? Que no es tan frecuente por suerte, es la aspiración. La muestra invasiva que evita la contaminación, sí evita la contaminación de bacterias, pues nosotros entramos directamente. El único método válido disponible para recoger una muestra destinada al cultivo anaerobio es útil para obtener muestras en niños y adultos pero que son incapaces de dar una muestra no contaminada, ¿sí? Y también esto se debe recolectar en un frasco estéril. Esto es más o menos quirúrgico, ven, todo estéril debe de ser. Bueno, mi pregunta. Samuel. No está ya luego. Laura. Sí, profe. Laura, ¿cuáles son los métodos en los que yo puedo recoger orina? ¿Cuáles son las técnicas en las que yo puedo recoger orina? Magali Benítez. Sí, profe. ¿Sabes? Orina simple, o sea, sí, orina simple de solar. Muy bien. Y no me acuerdo el último. A través de la punción suprapúbica. Muy bien. Muy bien. Jesús Vareiro. Los hombres, poco participación, no hay ni... Iván Chana. Profe, yo te puedo responder. No, usted ya demasiado ya. Iván Chana. ¿Por qué siempre las mujeres ganamos? Porque somos ballet, porque nos interesa, porque nos interesa ahora. Sí, profe, seguro. Keila, métela nomás, Keila. Orina sí. Keila es la que me habló, ¿verdad? Sí, profe. Vos preguntaste cuáles son los métodos para recolectar orina, ¿verdad? Sí, ¿qué le decías a tu paciente? ¿Cómo es? Le voy a dar el frasquito estéril. Sí, Le voy a decir que se vaya al baño, que tire el primer chorro afuera y que me ponga una cantidad ahí adentro. demasiado. Dios mío, ¿cómo vas a hacer con tu paciente? Macho limito, no le puedes decir. No sé, profe, pero creo que... No, así nomás te dicen, profe. Así nomás te dicen. No sé, yo no le digo así a mi paciente. O generalmente no te dicen luego nada. Te dan nomás por tu cuenta.
tenés razón. Por eso es que muchas veces, y eso es lo que yo no quiero con ustedes, por eso es que muchas veces salen mal las cosas, porque el paciente no tiene por qué saber, ¿verdad? Pero a mí siempre, o sea, cuando yo era así como ustedes estudiantes, me enseñaban, la profe Ana y eso me enseñaban cómo debía yo de ser. Y a mí se me quedó esto de que ellos no tienen por qué de saber. Y es cierto, ahora que yo estoy ahí con ellos no saben ni un huevo. Hay gente que sí, en realidad no sale del hospital y eso sí, son letrados luego, ¿verdad? Pero yo le tengo que decir a mi paciente, primeramente, señora fulana tal, este frasquito es para realizarle un procedimiento. Es para ver si es que de repente usted no tiene una infección urinaria por los síntomas que está presentando. Eso es primerito lo que le tienen que decir. No es que yo le entrego el frasco y él no sabe ni para qué, ¿verdad? Posterior a eso le tengo que decir, ahí ya me entendió, le tengo que decir, señora, usted, si es mujer, porque la mujer es lo más frecuente, señora, usted primero, si está internado, debe de higienizarse y posterior a eso, debe de separar los labios mayores para no contaminar. Es primer chorro afuera y el segundo chorro recién y luego cerrar bien el frasquito con roca, porque son frasquitos con roca, son esta la que nosotros le damos. Esta es la que nosotros le damos. ¿Entienden? Esa es la manera en que nosotros debemos de explicarle a nuestros pacientes. Se deben de higienizar. ¿Por qué ustedes creen que se debe de higienizar primero? Porque hay otros tipos de bacterias, profe, en Sí. la parte encima. Muy bien. ¿Y por qué el primer chorro? Y porque eso está en la cañería. No. El primer chorro por lo que acaba de decir recién. ¿Por qué? Porque el primer chorro... En el primer chorro le expulsas las otras bacterias que están ahí. Exactamente, vos arrastras eso, ¿sí? Bueno, hago mucho hincapié con esto de la orina simple porque ya dije que es lo que nosotros siempre pedimos, es una de las muestras más frecuentes que nosotros pedimos. Luego están las sondas vesicales, que ahora cuando sea presencial, si es que ustedes quieren, yo les puedo enseñar o vean en internet cómo se puede hacer, cómo se puede colocar, por ejemplo, una sonda vesical. No es nada, no. Es un procedimiento, ¿verdad?, que usa muchos materiales. ¿Cómo se debe de recolectar la orina en una sonda vesical? Se tiene que pinzar al paciente, ¿verdad? O sea, el primer chorro, desechar todo lo que sería la orina, se le debe pinzar al paciente. Cuando orine no tiene que avisar. Y ahí recolectamos, por ejemplo, para urocultivo, por ejemplo, ¿sí? Yo siempre le digo, cuando es virtual, le digo a los alumnos que miren en video, eso sirve mucho también. Y la última, que es la punción suprapúbica, esto se hace en niños que están en terapia, en bebés que no orinan, ¿sí? Bueno, hay también procedimientos genitales. Esto se realiza más en personas que tienen enfermedades sexuales, por ejemplo, donde lo que nosotros queremos aislar en el laboratorio son la Neisseria gonorrea, que es una de las más frecuentes, y la clamidia trichomatis, ¿sí? Estos dos microorganismos son uno de los más frecuentes en transmisión sexual. Creo que ustedes ya vieron Neisseria. Bueno, se requiere de una manipulación adecuada de la muestra, donde lo que queremos recolectar es el exudado uretral o endocervical en la mujer. Esto se debe inocular de forma inmediata. La muestra, ¿cómo debe ser tomada? Se debe ser tomada, por ejemplo, en las mujeres en el área de inflamación o en el exudado. Se debe de evitar la recogida de la flora normal, obviamente, porque si no, no sirve, que es la que puede inhibir a los patógenos y potenciar su proliferación. ¿Qué nosotros utilizamos? Lo que utilizamos es una torunda, se sumerge en el medio de transporte
El sistema de muestra anaerobia, si se recoge la muestra endocervical por aspiración, se debe inocular directamente en medios especiales. Puede ser de esta manera si no es tan invasiva, o de esta manera que es el famoso Papa Nicolau, ¿sí? Esto obviamente se hace en mujeres con actividad sexual activa, siempre, cada un año. Esto ustedes saben, ¿verdad? Hay otras patologías, ¿verdad? Otros microorganismos que pueden causar enfermedades en nosotros y que, por cierto, es importante. Uno es el treponema pálido, que su agente etiológico es el sífilis, frecuente también. Este microorganismo no se puede cultivar, por lo que el diagnóstico se establece también mediante microscopía o también se puede pedir serología para sífilis, ¿sí? Treponema pálido. Otro que es una de las muestras más frecuentes, especialmente en niños. Hay mujeres que están traumadas con el tema del bicho, que no sé, tiene bicho para medicarle, bla, bla, bla. Yo siempre le veo al paciente y dependiendo de la edad, le pido nomás muestra de eso, porque hay algunos que están obsesionados con eso y toda la hora piden. Y otro es, por ejemplo, la muestra de eso se pide en niños, cuando pensamos, como dije recién, por ejemplo, que tiene Giardia o algo así, o cuando un paciente está con gastroenteritis y nosotros queremos ver cuál es el germen que está produciendo esa gastroenteritis, ¿sí? Se llama coprocultivo. Un gran número de bacterias pueden causar infecciones gastrointestinales. Su recuperación requiere la toma de una muestra de heces adecuada. Esto se transporta al laboratorio de una forma segura a la viabilidad de los microorganismos. Dada la necesidad de utilizar diversos medios de cultivo selectivos, no se deben enviar torundas rectales ni muestras de pañales, ¿sí? ¿Por qué? Ya que estos absorben la muestra y se pueden perder las bacterias ante su aislamiento. Ahí sí no se debe de usar torundas ni tampoco pañales. Por lo que dije recién, se absorbe la muestra y se pierde las bacterias que nosotros queremos aislar. ¿Y cómo se recoge? También en un frasco estéril, que es la que ustedes están viendo acá. Las muestras se transportan lo antes posible al laboratorio para evitar los cambios hacia la S debido al metabolismo bacteriano. Estas también no se deben de contaminar. Por ejemplo, aunque no crean, es así y por eso dice la literatura, no se debe mezclar con orina, no se debe mezclar con arena, nada de esas cosas, ¿sí? Debe de ser directo en el frasco. Si se prevé cierto retraso, las heces se mezclan con algún preservativo como tampón, fosfato, mezclado con glicerol, ¿sí? Eso es, por ejemplo, si tarda la muestra, pero siempre es preferible el transporte inmediato. Tiene importancia notificar al microbiólogo si se sospecha ya de un patógeno entérico en particular. Bueno. En la muestra de heces existen numerosos organismos de bacterias patógenas y no patógenas. Por eso es que se le debe decir al microbiólogo en qué más o menos nosotros estamos pensando. El aislamiento e identificación de los patógenos entéricos requieren con frecuencia 3 o más días para estudiar. Por esta razón, o sea, para que crezca el microorganismo. Por esta razón, los cultivos de eso se deben usar con frecuencia para confirmar el diagnóstico clínico y así la terapéutica. Como no se esperan los resultados del cultivo de heces para iniciar el tratamiento, o sea, nosotros ya le tratamos nomás a nuestro paciente, especialmente si estamos hablando de una gastroenteritis donde la diarrea es frecuente, no se suele realizar las pruebas de susceptibilidad en los antibióticos con la mayoría de los patógenos entéricos. Bueno, ProTIE-S es un conjunto de pruebas rápidas para el apoyo del diagnóstico frente a una enfermedad bacteriana. Estamos hablando a nivel del tracto gastrointestinal. Y como bien dije, es el examen de elección en niños, ¿sí? De pacientes, de niños que tienen diarrea
es de elección. La muestra de heces se recoge del mismo modo para lo que sería el cultivo de heces. ¿Y qué es? ¿Qué incluye? ¿Qué usan los bioquímicos, los laboratoristas? Coloración de Gram. Se puede usar también pruebas químicas como nitrato, glucosa, para que crezca el microorganismo. También examen en fresco de las heces para observar, por ejemplo, cantidad de células, mucosa, leucocitos, eritrocitos e inclusive parásitos. Bueno, el catéter. Estas pueden ser venoso o arterial, que son las vías. Se debe desinfectar el sitio de entrada con alcohol. Se debe extraer asépticamente el catéter. Transportar el recipiente en recipiente estéril. En el laboratorio el catéter es rodado sobre una placa de agar de sangre y luego se desecha. Por ejemplo, vamos a ver si tengo una imagen. No tengo. Bueno, no hay uno lindo. No sé si alguna vez ya vieron un catéter ustedes de vía venosa central. Por ejemplo, este arterial, ¿verdad? Nosotros extraemos este catéter y enviamos la punta de ese catéter, enviamos para estudiar. De repente crece algo. Solemos poner la orden muestra de punta de catéter. Acá está. Lo que hacemos es, todo esto debe de ser, ¿ustedes están viendo? Sí, profe. Sí, debe de ser estéril, obviamente, para extraer, no es así nomás. Solamente con la práctica, el día que ustedes vean van a entender mejor, pero es extraer este catéter, esto se corta acá y se envía para estudio. Punta de catéter nosotros le llamamos. Obviamente esto no es fácil, ¿sí? ¿Y cómo se pone? Es larguísimo. Por eso, esto no es fácil, es medio, ¿cómo te voy a decir? Es un procedimiento invasivo en el cual hay que tener cuidado porque debe entrar sobre la aurícula, ¿verdad? En el corazón, como acá, como bien ves acá. ¿Por qué? Porque esto, obviamente con la práctica, porque es, como bien dijiste, es largo y si se va a otro lado de voz, por ejemplo, uno de los más frecuentes del pulmón, puede hacerle un neumotórax al paciente. Para nada luego no es, o sea, es jodido esto, pero esto, por ejemplo, se hace en los pacientes, por ejemplo, que están multipunzados, nosotros le decimos, que ya no tienen más. Generalmente ¿Cómo? Los que están sometidos a se diálisis. usa mucho en UTI. Sí, diálisis, UTI, sí. Y en pacientes también que ya no tienen más donde punzarle, ¿verdad? Entonces, sí o sí ya se utiliza, se hace la vía venosa central, ¿sí? Ahí se le medica, se le extrae sangre, por ejemplo en la hemodiálisis también, ¿sí? ¿Conocen ustedes entonces? Y también, ¿verdad? Que es... En caso que el paciente presente pierde la vía central para ver si es. ¿Cómo? ¿Qué En pasa? el caso que el paciente Sale todo entrecortado. Su internet debe ser. el tiempo, pregunta. ¿El tiempo? ¿Por qué? El tiempo con el A reflejo. punto de caerse el tiempo. ¿En serio? ¿Dónde me habla usted? Acá ya está retronando. Pero una vez que se le haya instalado la catéter, también se suele enviar
cultivo y punta cata. Sí, también, también. Profe, ¿dónde vos estás? ¿Yo? En mi casa. Ok. ¿Y dónde? ¿Acá en Paraguay? Sí, obvio. Muy Sí, como que preguntaste dónde estamos, profe, porque sí, pero acá, está por yo estoy, por caer. ejemplo, ¿dónde estás? Yo estoy en Luque. Está nublado, pero no voy a llover. Ah, Medio que con se- razón. Hay una resolana acá. Bueno, pero ojalá que no llueva porque me tengo que ir a la facultad después. Lo más En y... breve llega, profe. Marca lluvia hoy, profe. No. Bueno, sí, capaz se suspende la clase. Dije. Bueno, digo nomás. Sí, así me tengo que ir, hoy hay exámenes. Bueno, ahora con usted otra vez. También quería decirles que este catéter se usa o sea, que esto ya no se retira más. O sea, ¿en qué sentido digo esto? No es como la vía periférica que cada un cierto tiempo, por ejemplo, 3 días, depende, o sea, se infiltra mucho, le dicen los licenciados. Se debe estar cambiando constantemente, ¿verdad? Entonces, en cambio, esto vía central no. Desde que te colocas hasta que te vaya de alta, puede tener ese paciente. ¿Entienden? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Sí, profe. Sí, profe. Profe, y ese, el catéter de vía central, por ejemplo, ¿quién coloca? Y eso podemos colocar nosotros si tenemos, obviamente, experiencia. Cirujano, uno de los más. Profe, se cambia si es que presenta fiebre. No, no se cambia. No se cambia si presenta fiebre. ¿Por qué se debería de cambiar si presenta fiebre? Hasta ahora yo ninguno que haya hecho fiebre se haya cambiado la vía venosa central. Más todavía es porque no es un procedimiento cualquiera. Inclusive se estudia de eso. Se envía hemocultivo y se le estudia. Retrocultivo, como dijo hace rato. Por ejemplo, si hay fiebre se puede hacer retrocultivo. Cirujanos son uno de los más frecuentes. Ay, sí, parece que sí está feo el tiempo. Ahora se escucha. El más hacen los cirujanos, Yaníbal, no sé si vos me preguntaste. No, profe, no fui yo. No sé quién es, usted se presentó su voz y yo no le veo. Yo fui, profe. Sí, más, por ejemplo, si es que, qué sé yo, un colega no, porque ellos son los que más hacen estos procedimientos cirujanos, pero también puede ser un clínico, pero obviamente un clínico con experiencia, solo hay en terapia y eso también, hacen los terapistas y eso. Así es. Y nosotros para aprender a hacer eso, por ejemplo, tenemos que tener otra clase aparte de esos procedimientos. Eso en tu residencia vas a aprender. Porque obviamente tenés que, si es en vivo y en directo, y no va a ser así, nadie te va a prestar el cuello. Eso no se hace así nomás. Creo que se hace una incisión luego, profe, chiquitita. Sí, así es, no es cualquier cosa de ese procedimiento. Eso en tu residencia vas a aprender. Así, bueno, por un muñeco en realidad podés, ¿verdad? Pero no sé si nosotros tenemos eso en la facultad. No sé. Pero sí vas a aprender en tu residencia. Y si está inflamada la zona de punción, se envía retrocultivo. Profe, ¿en qué caso esto sí que les importa a ustedes. Profe, ¿en qué caso se envía punta de catéter? Y se envía punta de catéter. Por ejemplo, la vez pasada yo tuve un paciente que tenía vía venosa central, pero se iba a ir de alta. Y el doctor me dijo, enviarme una punta de catéter por si cualquier cosa. Entonces, cuando se va de alta el paciente, más es cuando se va a ir de alta. Por ejemplo, hay otro paciente que se tenía que hacer, es un paciente que tenía cáncer
y se estaba haciendo su quimio porque tenía diarrea y todo eso, entonces iba a estar un tiempo internado con nosotros y se le hizo eh, la vía venosa central y para su medicación, hay algunos pacientes que dicen que se me duerme ya la vía venosa central, no es así nomás, ¿verdad? Son pacientes que, por ejemplo, se van a quedar mucho tiempo. Entonces el doctor me dijo que se va a ir de alta este paciente y que envíe punta de catéter. En ese sentido, lo que más se suele enviar punta de catéter. O por lo menos en el lugar donde yo estoy. Obviamente, o sea, hay que hacer curaciones de esa zona, ¿sí? No es que vuelve a colocar al paciente y terminó ahí, por eso se ensucia y hay que hacer curaciones, ¿sí? ¿En dónde se hacen las curaciones? Les voy a mostrar. A ver si acá veo. Y eso suelen hacer generalmente los licenciados o si no nosotros. Ahí acá salen ustedes, entonces no. Espérame que un momentito. Acá más o menos, ahí. Esperen que. No, ahí no me coloco uno así lindo para mostrar. Acá, bueno, esto vamos a poner, acá está. Esto, por ejemplo, se tapa, obviamente. Y esto se sutura también, no es así nomás para que esté ahí seguro. Y lo que se hace es se extrae, por ejemplo, no sé cómo se llama, tiene su nombre que se le pone ahí para tapar. No me viene ahora a la memoria, pero lo que sí que se quita una gasa, digamos. No sé cómo se llama. Bueno, y hacemos curación de esto con iod, ¿sí? Guante estéril, iod, y se limpia esta zona, ¿sí? Puede producir una endocarditis. Profe, Ay, mamá, me asustaste. perdón. Sí. Perdón que te interrumpa, profe. Viste que yo me tengo que ir a la facu para el seminario que están haciendo y tengo que salir ahora ya. ¿Será que me puedes poner presente cuando llames, por favor? ¿Quién sos? Soy Lugo. Porfis. Espera, que no sé ni dónde entrar. Dale, profe, Bueno. tranqui. Perdón por interrumpirte. Espera que tengo que anotar porque... O alguien que me haga acordar. Te van a hacer recordar. Profe, yo te voy a hacer acordar. Bueno, porque no Charla no pongan. no tengo mi bolígrafo yo también. Ya vamos a empezar. Yo también, profe. Perdón, profe. Gracias. Bueno, ¿entendieron alguna pregunta? ¿Qué? Yaniva, Jazmín, Keila. Entendido, profe. Sí, profe. Ok. Profe. Muy Profe, bien. esto sale en el examen también, ¿verdad? Sí. Que hice el examen ya está. Esta clase ya no entra más para el examen, ¿verdad, profe? La clase anterior nomás. No, Hasta los esta- estafilococos. ¿Está filoscopo? Sí, hasta ahí creo que entra. Esta filoscopo, miren, lo que con el doctor Sí, de la Plas práctica, profe. es aparte con el doctor Plas y conmigo es aparte. Son 2 exámenes. Profe, yo tenía entendido que tuvo examen, entraba con el del plan, como que no tuvimos práctica. No. Nosotros lo que estamos, no. Nosotros estamos en realidad haciendo práctica teórica, por decirte, Keila. Estamos hablando de, por ejemplo, como lo de hoy, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, sale, son dos exámenes, uno es conmigo, pero esto, Keila, es
virtual y presencial. O sea, cuando era presencial también teníamos un examen con los alumnos porque o sea, damos clase con ustedes, pero práctica, por decirte, ¿entendés? Porque lo que nosotros queremos con la doctora es enseñarle, mostrarle también cómo sería, Dios mío, el tiempo. Lo de hoy, por ejemplo, tener que conocer los frasquitos y eso, esto, cómo se realiza, o sea, la teoría en la práctica, digamos, no sé cómo decir. Profe, contigo Dale, tenemos virtual, ¿verdad? creo, no sé un poco, ¿por qué? ¿Qué le dijo el doctor Plan? ¿Que va a ser presencial? Con él sí, profe. Presencial. Entonces va a ser presencial también conmigo. Y profe, ambos se rinden en el mismo día. Sí, primero creo que rinden con el doctor y después, o si no es por ejemplo, en una hoja, digamos nomás, en una hoja, pero entran los dos temas ya, ¿entienden? O sea, un poquito más largo. O a veces hacen la hoja del doctor Plan aparte y la de nosotros aparte. ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, como decía, ya está, lean, por favor, o sea, no hay, ya les dije ya el secreto, lean la diapositiva bien, no es nuevo, les cuento lo ya, es nuevo el examen, no es en el que ustedes están pensando que es, jamás, así que para que no se aplacen, no choquen, mejor no ya estudien de lo que tienen. Ustedes ya entendieron lo que yo les quise decir. Profe, la primera parte de PPT de hoy, yo no encuentro en la plataforma, solamente está la segunda parte. Ah, entonces no está todo, ¿verdad? No, profe, está a partir de la parte de orina y eso, pero la primera parte no está, de los líquidos cefalorraquídeos y todo eso. Voy a hacer ahora IT. Profe, una consulta. Sí, ¿Hasta dónde entonces lo que estudiamos para el parcial? hasta muestras. Bravo. Sí, hasta muestras. Conmigo es Keila. Keila sobra. Sí, profe. Te voy a decir, espera, igual vamos a dar, ya le digo, ya preparen su repaso. La clase de hoy, profe, entra también. Sí, Dios mío, sí que está feo el tiempo y yo nomás no veo nada por lo visto acá. A ver, un poco, espérame que un momentito. Eh, Ahora pueden ver, por favor, si, o sea, actualizar y si es que ya ven. Ahora recién no sé. Por favor. Sí, profe, ya, ya. Ya está. Voy a mirar un poco algo acá. Esperen que para acá está. Bueno. Va a salir conmigo cita, falso y verdadero, selección múltiple, un poco bioseguridad, esterilización.
Ah, no, hasta métodos de estudio va a entrar. Voy a preguntarle a la doctora Ana. Entra principios generales, bioseguridad, esterilización y método de diagnóstico. Voy a preguntarle si quiere que entre también muestras bacteriológicas, ¿sí? Profe, Bueno, profe, Hola, Jorge. yo estoy un poco confundido. Vamos a tener un examen con el doctor y otro aparte contigo. Sí, o sea, entra temas del doctor y temas míos. Pero va a ser un examen mezclado. Y a veces es un examen nomás, pero son los dos, o sea, todo lo que yo di con ustedes sale y todo lo que dieron con el doctor hasta ahora sale. Excepto lo de muestra bacteriológica, porque yo el examen había preparado antes de la Semana Santa. Entonces vieron que después estamos dando ahora muestra biológica y no sé si muestra bacteriológica y no sé si eso también quiere la profe que salga. ¿Me entiendes? Entiendo, profe. Pero sí, entran los dos temas, por eso es lo que tienen que estudiar los dos, del doctor Plans y los míos. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bueno. Yo voy a preguntarle a la profe ahora si sale esto también, porque serían 5 temas entonces conmigo, ¿verdad? Cinco temas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Prácticas sí van a tener, esta vez hablamos con la profe, que sí se va a tener prácticas, creo que ya sería en mayo, junio, por ahí dijo la profe que ya vamos a tener prácticas. Sí, yo le voy a estar avisando, pero ahí nomás está ya las prácticas presenciales. Va a ser, las dos vamos a entrar juntas en laboratorio, pero va a ser por grupo. Se va a dividir o sea, no van a entrar los 32, por ejemplo, alumnos. Se va a dividir por grupos. ¿Entienden? sí, profe. Bueno, Jesús, hace rato yo te llamé por una pregunta y no me hiciste caso. Y ahora que termina la clase, hablas. Y te quedas callado otra vez ahora. ¿Sobre qué, profe? Letrado. Bueno. Voy a llamar la lista. No me dijeron ya si aparece o no la clase. Sí, Sí, ya. profe. Bueno, voy a llamar la lista. Esta no. Bueno. Achucarro Fabricio. Presente, doctor. Después. Añasco Jorge. Presente. Antunes Rodrigo. Presente, profe. Arias Matías. Presente. Arrua Lorena. Presente. Báez Carlos. Presente. Báez Mercedes. Vareiro Jesús.
Presente, profe. Benítez Magalí. Presente. Benítez Diana. Presente. Cardoso Jorge. Presente. Chamorro Nana. Chena Iván. Sosa Samantha. Presente. Samara. Presente. Eduardo, no, perdón, Duarte Osvaldo. Presente, profe. García Laura. Presente, profe García. Sí. Gómez Santiago. Jazmín Anaí. Presente, profe. Presente. Jara Juan. López Ulises. Presente, profe. Presente para poco, cuando tengo mi señal. Lugo Sol. Profe, ella es la que te pidió permiso para salir. Lugo Sol. Sí. Ella es la delegada. No, profe. No, sí. Lugo Liz. Presente. Y acá la delegada. Mora de Sol. Presente, profe. Ocampo Santiago. Ortega Sofía. Patiño Milena. Presente, profe. Giovanna Chiara. Presente. Portillo Bárbara. Presente, profe.